del hijo pródigo, hablemos de estar sentados a la mesa, de conocer a Cristo. Y ella dijo, no, hablemos de Daniel y de Sadrach, Mesach y Abednego y de todas las lecturas del que decía, pero Señor, ¿dónde vamos a quedar en esto? Por favor, ayúdanos. Y el Señor nos ayudó, nos pusimos de acuerdo. Y Agustín nos había dado un tema. Nosotros queríamos también explorar otros lugares, pero sentimos de que ese era el lugar donde teníamos que ir. Y el Señor nos estaba hablando acerca de muchas perspectivas acerca de la adoración. Y bueno, siempre ha sido algo que está en nuestros corazones, ¿no? Entregarle al Señor un lugar de honra, un lugar de nuestra admiración. Aún Salmos habla acerca de contemplar la presencia del Señor, pues. Y queremos sencillamente tratar este tema, pero antes quisiéramos orar con todos ustedes. Yo sé que algunos se están despertando aún, pero fielmente se conectan. Eh, y creo que ese es el motivo de todo esto, ¿no? Recibir como un empuje en medio de todo lo que estamos viviendo. Así que, bueno, acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por lo que vas a hablar a través de nuestras vidas. Gracias porque es una palabra eh, llena de unción. Gracias porque tu palabra tiene unción para transformar, para tocar el corazón, para llegar hasta las intenciones más profundas del corazón. Yo te pido que nos hables como comunidad, Señor. Háblanos, danos una revelación corporativa, una revelación que a todos nos toque, que a todos nos cambie, Señor, que podamos ver, de acuerdo a lo que dice tu palabra, cómo estamos ofreciendo nuestra adoración. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y quisiera empezar diciendo de que, bueno, la primera vez que la palabra adoración aparece en la Biblia, le comentaba ayer a Laurita, es cuando Abraham sube al monte a sacrificar a Isaac. Y no aparece como una adoración musical, ¿verdad? No aparece como Abraham tocó el arpa y adoró al Señor. Dice que el Señor le dijo a Abraham, haz esto, entrégame a tu único hijo, al hijo que te di la promesa. Y la palabra aparece traducida como obediencia. Y eso nos lleva a nosotros a pensar de que el fundamento de nuestra adoración no se limita a un tiempo, a un tiempo en la iglesia, no se limita a esa hora, no se limita a cuando pongo la alabanza tal vez y empiezo a cantar con ella, sino que de verdad uno puede ser obediente o desobediente en cualquier parte de su vida, y eso me habla de que la adoración no tiene límites. Puede ser en cualquier circunstancia que yo esté adorando al Señor. Entonces, la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia es a través de la obediencia. Y quisiéramos empezar con Bueno, una de las perspectivas, ¿no? ayer estábamos como hablando sobre esto y Dios comenzó a hablarnos de muchas cosas respecto a la adoración que hemos hecho y muchas otras que no hemos hecho y que tenemos que comenzar a implementar en nuestra vida. Y pensamos en qué piensan las personas cuando se dice adoración o alabanza y en qué lugar creemos que eso se hace. Y creemos muchas veces que es en la iglesia, cuando empieza la música, pero como decía Jair, la primera palabra adoración apareció en un sacrificio. O sea, no era nada con música, no era nada de levantar las manos, era un sacrificio de obediencia y de como de morir, porque Abraham estaba muriendo a su hijo más preciado. Entonces hablábamos de que la Biblia de principio a fin es como un mix de adoración y vemos muchos tipos de adoración. No, entonces la primera parte de la que queremos hablar hoy es que la adoración no está como segmentada a un momento de música, a un momento de instrumentos, sino que la adoración es como multifacética. Hay muchas partes donde Dios nos está llamando a adorar. Y el primer punto que quisiéramos tocar está en Daniel capítulo 3. Y quiero, como siempre hace Agustín, me encanta cómo él nos ayuda a tener como un contexto más claro de lo que la palabra del Señor está diciendo. Y yo también quiero hacerlo esta mañana. Y básicamente, bueno, está empezando el libro de Daniel. Y en esta ocasión Daniel no está presente, solamente están sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, que son sus nombres que les pusieron en Babilonia. Y me llama la atención en el versículo 4 y 5 que lo quiero leer, para que veamos el contexto del mundo, cómo quiere también adoración, cómo el enemigo también quiere admiración. Dice de esta manera: hay aquí gente que viene de diferentes pueblos
habla distintos idiomas. A todos ustedes, el rey Nabucodonosor les ordena prestar atención a los músicos que van a tocar sus instrumentos. En cuanto oigan la música, todos ustedes deberán inclinarse hasta el suelo y adorar a la estatua que el rey mandó hacer. Quien no se incline para adorar la estatua será arrojado inmediato en un horno encendido. Y Babilonia también tiene que ver ahorita con el sistema del mundo. Muchas veces el sistema del mundo pone como las métricas, o si no lo haces de esta manera, y el juicio que hizo Nabucodonosor, o lo que él dictó, el contexto, Babilonia, exacto, Babilonia pues era un reino muy antiguo, enorme, grande, poderoso, era tal vez el reino más conocido de la época o el que tenía más gobierno sobre la tierra, tanto así que en algunas visiones Daniel le dijo al rey Nabucodonosor, toda la gloria, el reino, el poder se te ha sido entregado desde el cielo. Hubo un momento también donde Nabucodonosor tuvo tanto poder que se llenó su corazón de orgullo y él anduvo 7 años como si fuera un animal, y bueno, lo podemos leer más adelante, otra ocasión, poder leer lo que realmente era Babilonia, pero habla acerca de todo el sistema del mundo. Y lo que me llama la atención es que aquí dice, el rey Nabucodonosor dijo, todo pueblo, toda nación, todos los idiomas, y realmente este es el deseo de Dios, del Cordero de Dios, de que toda lengua, todo pueblo, toda nación sea quien se rinda delante de su presencia. Y muchas veces como el sistema quiere que toda lengua, toda nación, todo pueblo esté postrado delante de alguien que no es Jesucristo, delante de alguien que no es Dios. Y entonces, para ir a los versículos que ya teníamos preparados. Es muy importante entender, para los que de pronto no han leído Daniel, que habían 4 jovencitos, en realidad eran muy jóvenes, que habían sido llevados desde el pueblo de Dios, Israel, hacia Babilonia, que era un pueblo que no era cristiano, que era un imperio muy grande y muy poderoso. Y estos 4 jóvenes, con muchos otros que los llamaban los sabios, fueron llevados a esta ciudad poderosa porque eran personas muy inteligentes, muy preparadas, eran personas fuertes, sanas, o sea, eran grandes, eran muy apuestos. Entonces, escogieron como de lo mejor que había en Israel y se los llevaron. Y estos 4 personajes, Daniel, Sadrach, Abednego, ¿cuál es el otro? Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos decidieron amar a Dios en ese lugar, cueste lo que cueste. Y ahí es cuando el rey pone como un decreto que dice que todas las personas cuando los instrumentos comiencen a tocar debían humillarse y adorar al rey. Adorar a la estatua que el rey había hecho. Y bueno, casualmente tocan los músicos, suenan las trompetas y ahí vienen que, bueno, Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 judíos jóvenes, no se arrodillaron delante de la estatua. Y dice así, dice que los acusaron y el rey los mandó a llamar. El rey les dice, voy a darles una oportunidad. Si al escuchar la música se inclinan y adoran la estatua, no les haré nada. Pero si no la adoran, ordenaré que de inmediato los echen al horno y ya verán que no habrá Dios que pueda salvarlos. Al principio, en el momento en que ellos no se inclinan y adoran la estatua, ellos ponen en riesgo su trabajo, su posición, porque eran gente muy importante. Pero en el momento en que el rey los llama, lo que está en juego ya no es su trabajo, es su propia vida, es su integridad. Y dice, le contesta a Sadrach, Mesach y Abednego. Le respondieron, Su Majestad, eso no es algo que nos preocupe. Escuchen esta valentía. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aun si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Y el Señor nos hablaba acerca de cuántas veces hemos sacrificado nuestra posición delante de los hombres, o cuántas veces hemos aún puesto en riesgo nuestra vida, la integridad de nuestra vida o la reputación de nuestra vida en riesgo por seguir adorando al Señor. Y quisiéramos como contextualizarlo un poquito y traerlo a lo que ahora pudiéramos vivir. Exacto. Ellos eran
personas muy importantes del gobierno, y la Biblia lo dice, que ellos no se inclinaban a la estatua, no adoraban, a pesar de que eran del gobierno y que los habían puesto en un cargo muy alto. Entonces, cuando el rey vuelve y les dice, como bueno, yo les voy a dar un chance, van a volver a tocar la música y ahora sí ustedes piénsenlo bien y póstrense. Y ellos inmediatamente contestan y dicen, eso a nosotros no nos va a pasar, eso no nos preocupa. Y si lo traemos ahora es como, por ejemplo, Dios te ha puesto en un cargo, en una posición alta en tu trabajo, Dios te ha puesto como gerente en el lugar, te ha puesto como alguien de influencia en donde estás, y tal vez llega tu jefe mayor y te dice, bueno, mira, mañana llegan los revisores fiscales, vamos a revisar los procesos de la empresa, los impuestos, pero necesitamos esconder esta parte, necesitamos como camuflarla, ¿tú me entiendes? Y que tú digas, no, eso no va a pasar. Yo no soy ese tipo de persona. Tu jefe te diga como, bueno, piénsalo bien porque puedes perder tu empleo, piénsalo bien porque esta no te la perdono. Y que tú digas, eso a mí no me preocupa. A mí no me preocupa perder mi empleo, a mí no me preocupa perder mi estatus porque yo sigo firme en los principios que Dios ha puesto en mi vida. Y tal vez eso es un ejemplo de un empleo, pero aquí estos jóvenes estaban a punto de ser echados en un horno de fuego hirviendo. Iban a ser consumados inmediatamente. Y ellos dijeron, no nos importa. Así Dios nos salve del horno o no nos salve, nosotros no vamos a adorarte a ti. Bueno, y eso también nos habla de una adoración sin condiciones, ¿no? A veces le ponemos condiciones al Señor en nuestras vidas y decimos, bueno, Señor, si tú me haces esto, ay, Padre, el milagrito, ¿no? Y a veces estamos como con ese cassette de nuestra antiguo, bueno, de lo que hemos aprendido, de muchas veces nuestra religiosidad, ¿no? Señor, yo te adoro, pero muy en el fondo es como, Señor, yo necesito esto y también necesito esto, aquello. Y muchas veces poner nuestra condición en la adoración que le estamos ofreciendo, nuevamente nuestra obediencia al Señor, poner nuestra condición, nos limita a realmente conocer al Dios que va a estar con nosotros en cualquiera que sea la consecuencia que nos haya llevado nuestra adoración a Él. Y quisiera seguir leyendo el versículo 21 y 22. Dice que los hombres del rey ataron de inmediato a Sadrach, Mesach y Abednego. Como el rey quería que los echaran al horno enseguida, los hombres del rey les dejaron la misma ropa fina que traían puesta, pero el horno estaba demasiado caliente. Así que al momento en que se arrojaron los tres jóvenes al horno, el fuego alcanzó a los hombres del rey y los mató. Imagínense la cantidad de candela y de fuego que estaba saliendo de este horno. Tanto así que los hombres que lanzaron a los amigos de Daniel fueron totalmente consumidos. Dice, cuando Nabucodonosor vio esto, se levantó rápidamente y les preguntó a sus consejeros, me parece que los jóvenes que echamos al horno eran tres y los tres estaban atados. Así es, respondieron los consejeros. Entonces dijo el rey, ¿cómo es que yo veo a cuatro? Todos ellos estaban desatados y andan paseándose por el horno sin que nada les pase. Además, el cuarto joven parece un ángel. Y nos llamó tanto la atención que en el momento en que ellos son echados al horno, lo primero que pasa es que sus ataduras, las sogas que los ataban, fue lo primero que se deshizo al tocar el fuego. Y es increíble, me llama la atención porque diferentes versiones hablan acerca de que el rey vio que ellos estaban como paseando en el fuego, como sin nada. Y había un cuarto hombre que tenía semejanza de Dios. Y a mí me impresiona la consecuencia o hasta dónde llegó a Sadrach, Mesach y Abednego su devoción, su honra a Dios. Primero, a que sus ataduras se cayeran. Eran hombres libres. Fueron hombres libres en medio del horno de fuego. Y segundo, algo súper increíble, es que ellos vieron a Dios en el fuego. Dice más adelante que cuando el rey Nabucodonosor dice, hey, salgan, él se acercó y dijo, salgan, siervos del Dios Altísimo, del Dios verdadero. Dice que los rodearon todos los gobernadores, la gente sabia, los estrategas de guerra, la gente más importante del reino, y eran asombrados porque dice, ninguno de sus cabellos se quemó,
ni aún sus ropas olían a fuego. Sí. Muchas veces nuestra adoración nos va a llevar a momentos de prueba, nos va a llevar a momentos donde vamos a tener que caminar muchas veces por soledad. Y pongo un ejemplo de repente más sencillo. Muchas veces en el trabajo, cuando no nos contaminamos con los que están a nuestro alrededor, cuando parecemos esa persona diferente, que es lo que ha pasado en mi caso, ¿no? Hay conversaciones de las que no participo, hay palabras que yo no digo, y parece que soy un dormido muchas veces, ¿no? Este no es tan despierto como nosotros. Esa es la perspectiva que muchas veces el mundo tiene de nosotros. Pero creo que como cristianos, algo que siempre hemos procurado, algo que yo siempre he procurado guardar, cuidar en mi corazón, ha sido mi posición de adoración delante de la presencia del Señor, ¿no? No dejar mi posición por cualquier cosa, por ser como el mundo lo dice. Y seguimos Algo adelante. que quisiera como resaltar aquí, y es que para que estos hombres dieran como ese paso a creer de tal manera en Dios, era porque la palabra a ellos ya había sido revelada. O sea, ellos habían conocido a Dios, ellos sabían el Dios en el que creían. Y hay algo que quisiera leerles que Dios ayer nos habló y dice, la profundidad de tu adoración va a ser al nivel de revelación que tengas de la palabra. Entonces, para nosotros hacer este tipo de adoración, la adoración no es en una iglesia, la adoración va a ser en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos. Para nosotros hacer una adoración extraordinaria, porque ayer hablábamos de eso, y era que la adoración muchas veces es sin sentido, muchas veces es como, pero ¿por qué vas a agradecer en este momento? ¿Pero por qué vas a hacer esa locura? Estas personas simplemente hubieran dicho, sí, pues me arrodillo, pero mi corazón ama a Dios, ya, es algo externo. Pero ellos fueron más allá, fueron lo extra de lo ordinario. Ellos lo entregaron todo, su propia vida, pero para nosotros hacer este tipo de cosas necesitamos tener profundidad en la palabra, necesitamos conocer a Dios. Y cuando llegue el momento de nosotros levantar una adoración extravagante, sin sentido para las personas, Dios nos va a dar como esa valentía y vamos a tener esa confianza porque conocemos profundamente a Dios. Y eso nos llevaba a pensar también ayer, ¿no? ¿Cómo adorar algo que no conocemos? Literalmente entendíamos ayer de que la adoración es una dinámica que no es un monólogo, sino que es un diálogo. La adoración es porque nosotros estamos respondiendo a algo que el Señor ya hizo por nosotros. ¿Sí me entienden? ¿O me hago entender? Yo amo al Señor porque Él me amó primero. Entonces es como está en nuestras manos tomar la decisión de entrar en la dinámica de adoración, de Él habla y yo respondo a lo que Él está diciendo. Él está diciendo, tú eres mi hijo amado. Y tú decías, Padre, tú eres mi Padre amado. Entonces empieza una dinámica de que el Padre se revele a nuestros corazones. El segundo ejemplo que queríamos tocar era en Hechos 16. Y bueno, esta historia siempre me ha gustado desde niño y me la he imaginado como una película siempre. Y es la historia de Pablo y Silas. Así que Pablo y Silas llegaron a este lugar, estuvieron compartiendo y bueno, había una mujer que estaba por muchos días gritando detrás de Pablo y de Silas, estos son siervos del Señor. Pero la mujer no tenía el Espíritu de Dios, que es un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Ella tenía un espíritu de adivinación en ella. Y Pablo se llenó tanto de ya coraje, cansado de que esta mujer estuviese tanto tiempo detrás de ellos, dice que él se volteó y reprendió al espíritu que estaba dentro de la mujer. Y cuando los dueños o cuando los hombres que manejaban a esta mujer, los managers, se dieron cuenta de que ya no iban a hacer plata con esta mujer, dice que siempre, pues, hablaron con toda la gente influyente del pueblo y dijeron, vamos a apedrear a estos dos, los vamos a sacar de aquí, porque andan enseñando cosas que los romanos no podemos seguir. Y dice que así pasó. Todos se fueron en contra de Pablo y de Silas, dice que les quitaron sus ropas, los golpearon, les metieron látigos. Y dice así la palabra. El versículo 22 de Hechos 16 dice, también la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan en la espalda. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien.
Dice, el carcelero les puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. No se podían mover. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Y en este ejemplo podemos ver, habíamos escrito, Laura, que era una adoración muchas veces sin sentido, ¿no? Dos hombres que habían pasado tal vez por un momento donde hubiesen dicho, Señor, ¿dónde tú estás? ¿Por qué no nos salvaste de las pedradas? ¿Por qué no nos salvaste de los golpes? Y no solamente, no estaban en cualquier cárcel, estaban en la más oscura, escondida, llena de moho, de humo, de humedad, llena de ratas, de cualquier clase de cochinada. En el cepo, con sus pies atados con una pieza gigante de madera, sin poder moverse, con sus heridas sucias, en el momento más sin sentido, empezar a levantar una adoración al Señor. Y lo que provoca esta adoración, iglesia, es libertad. Y es muy fácil decirlo, pero recuerdo una ocasión específica en Panamá. Yo era pastor de jóvenes en Panamá y estaba muy deprimido, estaba triste, cansado, y yo decía, no, yo no nací para hacer esto, yo no nací para enseñar la palabra del Señor. Y llega un momento a otro y el Señor me dice, agarra tu guitarra. Estaba un momento como en una cárcel, y empecé a adorar al Señor, y se los prometo, muchachos. Llegó un momento donde el Señor me dijo, abre tus ojos. Y cuando sentí como la libertad en mi corazón, y le dije, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor me decía, yo traigo libertad a tu corazón. Tus enemigos son mis enemigos. Y esa libertad que trajo, ¿no?, al corazón de Pablo, a Silas, no solamente fue espiritual, sino también fue algo físico. Algo pasó en el ambiente. Y nuestra adoración sin sentido muchas veces, pero con sentido para el cielo, nos libera de nuestras ataduras espirituales, muchas veces en condenación que nos encontramos sentimentalmente, pero también físicamente algo tiene que suceder, algo va a suceder en nuestro alrededor. Sí. Creo que no nos va a alcanzar el tiempo para contar todo lo que queríamos, pero sí quiero contarles más o menos de 4 características que tiene la adoración para nosotros. La primera es que la adoración es algo relevante y extraordinario, o sea, algo que te lleva a los límites. Y ahí quiero decir algo, y es que muchas personas, creo que aún también a mí, nos da miedo y nos da muchas veces vergüenza o temor hacer algo que parezca como sin sentido o ridículo por adorar a Dios. Y creo que hay personas que pueden experimentar esto, tal vez son usadas con una palabra profética, o son usadas en lenguas, o son usadas, o se caen. A mí personalmente no me pasa eso. Me parece muy bonito, pero a mí no me pasa. Y por eso Dios en la palabra nos muestra como que, hey, hay muchas otras maneras de levantar una adoración extraordinaria. Cuando te sientas prisionero, cuando te sientas en pobreza, cuando te sientas que no hay nada por qué adorar, ahí puedes levantar una adoración extraordinaria. También la mujer del alabastro, después les pasamos la cita, que dice que ella se postró a los pies de Jesús en una fiesta, en una comida, sin sentido. Ella se postró a los pies de Jesús y besó sus pies y lavó sus pies con el perfume más costoso que había ahorrado toda su vida por tenerlo. También es una oración que uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué tiene? ¿Por qué eso en una fiesta? ¿Por qué botar el perfume más costoso? También lo vemos con Daniel, que decidió poner a Dios en primer lugar. Entonces, bueno, ahí vemos que la adoración es algo que Dios nos está llamando a hacer extraordinario, que pase nuestros límites. También lo segundo es que la adoración liberó a Daniel en el horno de fuego, eso, a los amigos de Daniel, y también liberó a Pablo y a Silas en la cárcel. La adoración nos libera. Y en este tiempo creo que
muchas personas nos hemos sentido como atrapados tal vez en ansiedad, atrapados en depresión o atrapados en preocupación o atrapados en nuestra casa, en problemas, en nuestra familia. Y Dios nos está como llamando a levantar una adoración. Cuando nos sintamos así, es tiempo de que levantes una adoración, que tal vez pongas alabanzas y comiences a adorar a Dios y a ponerlo en el primer lugar, porque creo que muchos nos hemos dado cuenta en este tiempo que nuestro primer lugar no era Dios. Nuestro primer lugar tal vez era nuestro trabajo, nuestro primer lugar tal vez era el dinero y las posiciones que teníamos. Y ahora Dios nos está llamando a ponerlo a Él en el primer lugar. Tenga o no tenga comida, Señor, yo te pongo en el primer lugar. Tenga o no tenga para pagar esto, lo otro, yo te pongo en el primer lugar de mi familia. Yo declaro que tú eres mi paz. Entonces, la oración es extraordinaria, la oración nos libera y la adoración es multifacética. O sea, no solo es en una iglesia, va a ser en tu casa, va a ser con tus relaciones, va a ser en tu trabajo, donde Dios te va a llamar a levantar un sacrificio para ponerlo a Él en primer lugar. Y cuarto, la adoración nos da identidad. A medida que nosotros profundicemos en la palabra de Dios, vamos a entender quiénes somos en Dios. Y cuando entendemos que somos, no vamos a ir solo ante Dios a pedir, no vamos a ir solo ante Dios como dame, necesito, sino que vamos a ir a entender que ya somos hijos, que ya tenemos lo necesario, que tenemos más de lo que nos imaginamos, más de lo que ven nuestros ojos. Cuando entendemos que somos hijos del Todopoderoso, del dueño de todo, no vamos a tener que ir solo a demandar algo, sino comenzar a dar, a dar como gratitud. Y eso va a desatar muchas bendiciones sobre nuestra vida. Yo creo que para ir cerrando también las ideas que estamos poniendo, nunca he podido adorar a Dios sin la palabra, aún en los tiempos más difíciles de mi vida. Lo que me ha levantado nuevamente no ha sido una canción, mis hermanos, ha sido un versículo de la Biblia, ha sido el rema, la palabra del Señor. Y eso ha causado algo en mí que me ha llevado a abrir mi boca nuevamente y cantarle al Señor. Y quisiera terminar con cómo es la adoración en el cielo, ¿no? Y habla Juan en Apocalipsis, en Apocalipsis 4, dice que el Espíritu lo tomó y él vio en el cielo un trono y a alguien sentado en el trono, pero dice que en este gran salón habían 24 tronos más y 24 ancianos sentados en esos tronos. Y me llama la atención las posiciones en las que estaban. Dice que era un círculo alrededor del trono. Y dice que cada vez que estos seres se levantan y declaran, santos, santos, santos el Señor, es el Dios Todopoderoso que siempre ha vivido, que vivirá y que pronto vendrá. Y dice que tienen no una cantidad de tiempo, por la eternidad, atemporal, están todo el tiempo, toda la eternidad, rindiendo sus coronas delante del Rey. Y una vez, creo que un amigo o un pastor hizo esta pregunta de cómo por toda la eternidad 24 ancianos están adorando al Señor, tirando sus coronas delante de Él. Y creo que lo que decíamos ahorita, no toda la adoración tiene la misma perspectiva. Los 24 ancianos están sentados cada uno en un lugar diferente y pueden ver una parte del perfil del rostro de Dios que el otro no alcanza a ver. Y pueden ver algo diferente en Dios y adorar su grandeza. Y creo que la dinámica de adoración para nosotros esta semana que viene está definida por algo, por ver nuevamente el rostro de Jesús y ver qué es lo que Él nos está mostrando y que eso que Él nos está mostrando nos lleve a rendir nuestras coronas delante de Él. Pero nuevamente, yo no he concebido adorar al Señor sin antes abrir mi Biblia, porque no conocería lo que estoy adorando, no conocería a quién estoy adorando. No habrían palabras suficientes en mi boca para expresarme delante de Dios. Y también David dice algo, dice, una sola cosa deseo, una sola cosa buscaré, es estar todos los días en tu casa para contemplar la hermosura de tu santidad. Y esa palabra de contemplar es de ese enamoramiento primero con nuestra pareja, ¿no? Ese contemplar, ese mirar por mucho tiempo, ver los detalles
Y la manera en que podemos contemplar el rostro de Jesús es a través de su palabra, detallar qué hay en su corazón. Como decía David, he contemplado tu palabra y a la vez he podido ver tu rostro, contemplado la hermosura de tu santidad. Entonces, si algo les podemos dejar esta mañana, es que nosotros nos consideramos a nosotros mismos cantores de la palabra. No queremos nada fuera de eso, nada que cantar la palabra del Señor, de que Él ya nos ha revelado quién es Él, quién es Él para nosotros, y todo está en su palabra. Y creo que de esa manera podemos levantar adoración como en los temas en los momentos que nombrábamos ahorita, donde tu vida está en peligro, donde tu trabajo está en peligro, donde tu matrimonio puede estar en peligro, donde te sientes atado y necesitas libertad. El Señor ya hizo algo por nosotros, solamente tenemos que acceder a eso. Y bueno, básicamente esto era lo que teníamos para ustedes. Oramos que sea de bendición. Sí, lo que oramos es que aún sobre nosotros, es que haya más revelación de quién es Jesús en nuestra vida y que Él es nuestro Padre. Que podamos en este tiempo profundizar y tener como más revelación, porque nosotros nos convertimos y somos y nos parecemos a lo que adoramos. Entonces, si nosotros adoramos más a Dios es porque entendemos quiénes somos en Él. Y yo de verdad yo ayer analizando y estudiando todo esto, yo digo, yo necesito profundizar más en la palabra, yo necesito entender más de quién soy yo para poder responder en amor a Él. Y lo que pasa es que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, nosotros respondemos en adoración y respondemos en amor porque Él primero nos muestra que nos ama, pero para eso nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y comprender qué es lo que Él nos está diciendo para poder responder a Él en adoración. Entonces esa es nuestra oración sobre toda la iglesia, sobre las de la alabanza, sobre los líderes, aún sobre nuestras vidas, que Dios comience a abrir y a poner hambre en nuestro corazón por más de su revelación, para poder expresarlo y adorarlo como debemos hacerlo.